El mundo está que arde. Desde la llegada de Donald Trump han estado ocurriendo una serie de sucesos que han desencadenado inestabilidad, incertidumbre, ansiedad en los mercados financieros y, por supuesto, efectos en el tema inflacionario, aumento de precios, pánico en el escenario internacional por las decisiones, los anuncios que ha hecho Donald Trump en materia arancelaria, que han provocado reacciones en todo el mundo, principalmente porque sabemos que hay una guerra comercial en contra de China, en contra de los BRICS, de Rusia, de la India, de Brasil, que han estado ganando cada vez más espacio en esta carrera comercial tecnológica en contra del gigante, en contra del imperio, en contra de Estados Unidos, que no le viene nada bien lo que está ocurriendo en los últimos años, la pérdida de hegemonía del imperio americano, la pérdida de poder frente a un gigante asiático que cada vez más viene avanzando en temas tecnológicos. Hace una semana se dio a conocer lo de la inteligencia artificial de DeepSeek. Salieron de manera inmediata muchos comentarios de los creadores de ChatGPT, Elon Musk y diferentes actores claves de las tecnológicas de Estados Unidos, porque el pánico se siente. DeepSeek, por ejemplo, una de las mayores tecnológicas que ha desarrollado de manera no secreta, porque ya había información sobre DeepSeek, pero esta inteligencia artificial con mucho menos inversión que la que ha hecho Estados Unidos en los últimos años, ha logrado llegar casi al mismo nivel de la inteligencia que hoy tiene en su poder Estados Unidos, y esto, gente, no es nada del agrado de Estados Unidos y de las tecnológicas, que esas tecnológicas hoy están jugando como actores clave dentro de la geopolítica a nivel internacional. Primero, Donald Trump llegó con la imposición arancelaria a México y a Canadá, amenazando de manera rápida e inmediata a la presidenta Claudia Sheinbaum para ver cuáles iban a ser las reacciones de la presidenta mexicana con relación a la política migratoria con el tema del fentanilo, acusando, como siempre, Estados Unidos a México de no hacer nada en la lucha contra el crimen organizado, el tráfico de droga, los cárteles y demás. Porque ya sabemos, primero que todo, que el objetivo de Estados Unidos siempre ha sido, y lo hicieron durante algunos gobiernos neoliberales, la intervención con la DEA y con otras agencias de investigación en territorio mexicano, para tratar de ahí hacer su juego y estrategia en favor de Estados Unidos, de controlar, de generar tensiones en el territorio nacional. Y sin duda, una de las cosas acertadas que tuvo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque también hubo injerencia de Estados Unidos y se encontraron algunos infiltrados de la DEA, ha sido el dejar siempre en claro que no se va a permitir la injerencia ni la intervención extranjera, porque somos un territorio soberano, un territorio que tiene limitaciones fronterizas y que no está sujeto ni está supeditado a los intereses de ninguna nación. Estados Unidos es un socio importante de México, el socio más importante a nivel de comercio, pero no por eso vas a dejar que se te meta a la cocina y que haga todo lo que se les ocurra. Primero, México es muy importante porque hay un tema de recursos naturales, con esta provocación con la que llegó Donald Trump a decir que se trata del Golfo de América. Nada es casualidad. Hablamos de una narrativa que trata de desarrollar y que ya hizo oficial el 9 de febrero al nombrar el Día Oficial de Golfo de América en Estados Unidos, cambiándole el nombre, y la tecnológica Google Maps aceptar esta decisión. Estamos viendo cómo las tecnológicas se están uniendo al gobierno de Donald Trump, lo están apoyando, lo están cobijando, y estas empresas tecnológicas tienen demasiado poder. Tienen tanto poder e influencia como si fuesen economías. Hablamos de las 500 empresas más poderosas del mundo, la mayoría son empresas estadounidenses, y estas empresas tienen la capacidad de cambiar, de manipular la economía de uno o de otro país en donde se encuentran presentes. Por ello, esta decisión que tomó Google Maps de aceptarlo está mandando un mensaje en el escenario geopolítico, en el escenario internacional, de aceptar
lo que el presidente está diciendo como Golfo de América, de reescribir la narrativa. En Estados Unidos hay una cantidad importante, millones de personas diariamente están consultando Google Maps, están consultando las redes y las aplicaciones que forman parte del grupo Alphabet, que no solo tiene que ver con Google Maps, y que todas estas aplicaciones tienen detrás un control político que está quedando muy evidenciado. Y al llegar con esta provocación con México, lo que deja en claro es que no hay respeto por la soberanía mexicana, no hay respeto por el derecho internacional, le importa muy poco. Y él dijo, aquí estamos, esto es Golfo de América, es nuestro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si es Golfo de América, lo que se encuentre dentro del Golfo les pertenece también a ellos. Hablamos de petróleo, que es un recurso sumamente importante. ¿Qué es lo que está mandando con este mensaje simbólico de poder y de dominación Donald Trump? Porque aunque no esté reconocido por el derecho internacional, ya está mandando un mensaje simbólico. La narrativa está cambiando. Dense cuenta, Golfo de América, entonces lo que hay aquí nos pertenece a nosotros. Es esa idea de reescribir la narrativa, de reescribir la historia a través del uso de las tecnológicas, a través del uso de la manipulación de información. Por eso es que quiere comprar TikTok, por eso es que ha puesto la idea de crear un fondo soberano para comprar ahora TikTok, cuando hace unos meses se consideraba como un problema de seguridad nacional, porque supuestamente el Partido Comunista Chino está interviniendo con el algoritmo de TikTok y tomando información de Estados Unidos. Pero ahora sí ya conviene, porque fue justamente con esta plataforma con la que logró llegar al poder en Estados Unidos a través de la manipulación de datos y de la manipulación del electorado en esta plataforma. Todo esto que está ocurriendo en el escenario internacional es muy importante analizarlo, porque está teniendo repercusiones en México, en Canadá, en Brasil, ahora también con el tema de la otra amenaza, que fue la amenaza de aranceles al acero y al aluminio. Todo esto tiene un impacto en el escenario internacional. La Unión Europea dijo, a ver, un momento, en el momento en el que nos pongan los aranceles vamos a responder. Tiene un impacto en la economía de Alemania, porque es el principal actor clave en la venta de estas materias primas, y tendría un efecto significativo en la economía alemana, en la economía de Francia y en la economía de Italia, y diferentes actores claves que tienen relaciones comerciales muy fuertes con Estados Unidos. Siempre ha sido el socio, siempre ha sido el aliado estratégico de Occidente, pero en este momento, con las decisiones de Donald Trump, ya también se convierten en enemigos. Todo el mundo es el enemigo de Estados Unidos. Por eso también la Unión Europea ha dicho, nos pones aranceles, nosotros vamos a responder, y vamos a responder de manera contundente, porque hoy la Unión Europea está viendo a Estados Unidos como un socio, no como un aliado estratégico, sino como un socio para tratar de sobrevivir al avance que está teniendo China, Rusia y otras economías emergentes, y que la Unión Europea también viene en una decadencia importante, en una decadencia que es visible, que ha aumentado la pobreza, que las condiciones de trabajo también han estado disminuyendo. Y ahí tenemos el ejemplo de Grecia, tenemos el ejemplo de España, tenemos el ejemplo de Italia y diferentes economías que no la pasan nada bien. Estas decisiones de Donald Trump de llegar a incendiar a todo el mundo, de imponer aranceles a México, a Canadá, que los puso supuestamente en stand-by, ahora volvió con la otra amenaza. Luego la amenaza en contra de la Unión Europea, es porque de fondo la guerra es clara hacia China. Hay que tratar de restar el poder de China, de que la influencia de China en Sudamérica, en Centroamérica, por eso nada es casualidad de que quisiera tomar el canal de Panamá y decir aquí nadie entra. ¿Por qué? Porque ha habido una influencia china en esta zona,
con la nueva ruta de la seda, los chinos han estado expandiendo por todo el mundo, dejando en evidencia que el imperio, que esta hegemonía que tenía Estados Unidos dentro del escenario geopolítico ha venido cayendo, que ya se han creado nuevos lazos comerciales, nuevas relaciones y que el mundo se encuentra en un momento particular. ¿Por qué? Si bien está Occidente, la Unión Europea y Estados Unidos juntos, que ya no sabemos si son tan amigos como antes, tenemos al bloque de los BRICS, pero también nuevas economías que están surgiendo y que cada uno trae su propia agenda y sus propios intereses comerciales. El tema de desdolarizar varias economías, el que Vladimir Putin le diga a México, le diga a Argentina, vengan para acá, se les va a abrir el mercado de divisas para que dejen de depender del dólar, es un mensaje, es una provocación en medio de todo este escenario geopolítico que cada vez está más caliente.